Guadalupe Contreras y Angélica Rivera en 11 Noticias Matutino. Aplican en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, el plan DN3 en su fase de auxilio a la población. Esto tras los estragos que dejó la intensa lluvia del fin de semana. Más de 120 efectivos y 12 vehículos del Ejército están apoyando a los y las damnificadas. Se suman al paro de actividades algunas facultades de la UNAM, mientras que otras optan por tomar clases a distancia. Esto como solidaridad y protesta por el asesinato de Jesús Israel, estudiante del CCH Sur, y también por la serie de amenazas que han recibido en los planteles. Comenzaron las audiencias públicas en el Senado para fortalecer la iniciativa de reforma de amparo que busca consolidar esta herramienta como instrumento de protección de derechos humanos frente a los abusos del poder y a la par frenar también el abuso de la misma. Ya tiene fecha la entrega de tarjetas del programa Mujeres Bienestar. Será del 7 de octubre al 7 de noviembre en todo el territorio nacional y se entregarán casi 2 millones de tarjetas. Las beneficiarias recibirán un mensaje de texto con fecha, hora y lugar de su cita. Un alto el fuego condicionado. Israel y Estados Unidos intentan imponer un plan para Gaza. Se trata de una propuesta que somete a la población palestina a renunciar a la creación de un Estado autónomo, entre otras medidas. Continúa la advertencia de Israel de no permitir que la flotilla global Sumud llegue a Gaza para entregar ayuda humanitaria. Los barcos siguen su travesía en el mar Mediterráneo. Además, cerca de las y los integrantes navegan buques de la Marina de España, Italia y Turquía para garantizar su seguridad. Está en México, la marchista Leina González conquistó medalla de plata en el Campeonato Mundial de Tokio en los 20 kilómetros y también impuso un récord mexicano. Participa la secretaria de Cultura Claudia Curiel de Icaza en la inauguración de la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible, Mondiacult 2025. Menciona que nos corresponde actualizar nuestros marcos de acción frente a los retos globales y colocar a la cultura al centro de decisiones colectivas. Así les damos la bienvenida, información importante que tiene que conocer, por supuesto, a través de nuestra pantalla. ¿Cómo estás, Elvira Angélica Rivera? Guadalupe, muy buenos días. Martes 30 de septiembre se nos terminó el 9º mes del año. Bienvenidas y bienvenidos. Así es, ya vamos arrancando con nuevas ganas lo que viene ya para cerrar este 2025. Como siempre ya lo saben, lo más relevante aquí en nuestra pantalla. Quienes nos escuchan en Radio 95.7 de FM, los acompañamos a donde ustedes vayan. Les recordamos que también nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales que aparecen ahí en su pantalla. Se las recordamos, estamos a través de Facebook, de YouTube, de X, Instagram y TikTok también. El código QR que aparece en la pantalla lo pueden escanear, les lleva a nuestra página con más información y claro que sus opiniones y comentarios los recibimos con el hashtag 11 Noticias. Vamos a iniciar con el tema de las lluvias que continúan. Seguimos en plena época de huracanes, afectan a nuestro país, al Valle de México, a gran parte de la República Mexicana. Estas intensas lluvias inéditas para unos, históricas en otras entidades, precipitaciones que en el oriente del Valle de México han dejado severos estragos. Nezahualcóyotl, uno de los puntos más afectados, decenas de viviendas y bajo el agua, y van a ver estas imágenes. Afortunadamente el plan DN3 está en marcha, brigadas de ayuda, los mismos vecinos están organizando, el Ejército, la Marina, les contamos todos los detalles. Ante las afectaciones causadas por las intensas lluvias del sábado, elementos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional activaron este lunes el plan DN3E en su fase de auxilio a la población en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. El personal militar trabaja en coordinación con las autoridades de los 3 niveles de gobierno, incluidas las del Estado de México, para realizar labores de desasolve y limpieza. En total, se desplegaron más de 120 efectivos y 12 vehículos del Ejército y Guardia Nacional para apoyar a 21,000 personas afectadas.
La familia Salas fue una de ellas, además de la afectación en su hogar, ubicado en Colonia Vicente Villada. Se inundaron sus negocios y vehículos. Estamos realmente muy preocupados porque, como pueden ver, pues tuvimos muchas pérdidas, ¿no? Yo dependo de aquí nosotros vivimos y aquí también es mi negocio para el sustento de mi familia. Tengo pérdida un automóvil, mi camioneta es pérdida total, ayer vinieron por ella. De acuerdo con las autoridades, en 3 horas cayó el agua de todo un mes. Este lunes, el presidente municipal de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda, hizo un balance de las afectaciones. Tenemos más de 21,000, casi 22,000 afectaciones. La zona fue muchísimo más grande, la zona fue muchísimo más amplia. Son 24 colonias las afectadas, pero 13 son las que entraron en una emergencia compleja y 2 son las de mayor complicación. Para las personas damnificadas de las colonias Vicente Villada, Loma Bonita, Reforma, Constitución, Águilas, Agua Azul, Metropolitana y Evolución, la principal preocupación es recuperar lo perdido. Desde el sábado que nos inundamos, nadie nos hace caso, tenemos pérdida, al menos yo tengo pérdida totalmente en todos mis muebles, toda mi casa. Se ha estado pidiendo ayuda, ni las patrullas llegaban, hasta hoy están llegando, pero solo se concentran aquí en la avenida Villada y todas las calles aledañas estamos todavía inundadas. La presidenta Claudia Sheinbaum garantizó que todas las personas afectadas serán atendidas. Ahora está lloviendo pues más de lo que llovió en los últimos 40 años, 45 años. Con los hundimientos y esta lluvia extraordinaria, pues lamentablemente se generan estas condiciones. Pero que sepan todos los habitantes, tanto de Iztapalapa como de el Estado de México, que entre los 3 gobiernos los vamos a atender y los vamos a apoyar. A nadie se le va a dejar desamparado. Tras un recorrido por las 47 calles que aún se encontraban anegadas hasta la noche de este lunes, la gobernadora Delfina Gómez informó que 53 equipos de bombeo trabajarán hasta desalojar completamente el agua. Una vez que ya se quite toda esa agua, pues se va a hacer todo el proceso de desinfección y la limpieza. Dar atención a los ciudadanos en aspectos como es salud, como es la cuestión de bienestar, en lo que se refiere a algunas familias que quizás no tienen alimento o tienen problemas para el agua, tenemos esa atención. En tanto, se instaló un centro de mando para atender las demandas de las y los damnificados. Estamos haciendo el censo para que posteriormente, cuando baje el nivel del agua, vamos a pasar a sus domicilios con un becerro para sacar el agua de la cisterna. 11 Noticias. Vamos a cambiar de tema y es que elementos del Ejército Mexicano, la Marina y la Guardia Nacional capturaron en Jalisco a Gustavo N., alias El Viejón, presunto jefe del grupo criminal La Barredora, en Guanajuato y vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, indicó que Gustavo N. es un objetivo prioritario en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y está vinculado en delitos de extorsión, homicidio, distribución y venta de droga, privación ilegal de la libertad, robo de vehículos, robo de hidrocarburo y de autotransporte de carga, además de agresiones contra grupos antagónicos y corporaciones, principalmente en el estado de Guanajuato. Hablemos del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien sufrió un nuevo revés por parte de la justicia de Estados Unidos. Un juez de Nueva York le ordenó desistirse de las 2 demandas que promovió en México en 2022 para esquivar los pagos de bonos a sus acreedores internacionales. El monto asciende a $580 millones. Y es que cuando Salinas Pliego emitió bonos de deuda para financiar a TV Azteca en 2017, aceptó, de acuerdo con esta resolución, someterse única y exclusivamente a la jurisdicción de las Cortes de Nueva York. Pero cuando esto no le convino, fue con un juez mexicano, el juez Miguel Ángel Robles Villegas, para que le otorgara una suspensión de pagos hasta que una organización mundial de la salud, en este caso la OMS, no indicara el final de la pandemia por COVID-19. Pero como ha pasado con AT&T, los inversionistas no dejaron pasar el asunto y ahora la orden del juzgado señala
que de no retirarse las demandas, estará sujeto a sanciones por desacato, que podrían ser sanciones económicas o penales contra el empresario. Al ser cuestionada sobre el tema, la presidenta Claudia Sheinbaum compartió la postura del gobierno mexicano. Tendrá que revisar el Tribunal de la Ciudad de México cómo fue que se dio esta situación. Entonces hay un arbitraje en donde están pidiendo que el Estado mexicano intervenga. Nosotros pues evidentemente, pues, si hay una deuda pues tiene que pagarse, ¿no? Igual que en el caso de México. Entonces por eso es relevante para nosotros, porque se está llevando a cabo este arbitraje internacional. ¿Qué dice el gobierno de México? Pues en efecto, si hay una deuda pues tiene que pagarse, ¿no? Y en todo caso los tribunales pues tienen que resolverlo en este sentido. En otros temas, en el Senado de la República iniciaron las audiencias públicas para fortalecer la iniciativa presidencial de reforma a la Ley de Amparo. Esta busca, por un lado, consolidar el juicio de amparo como un instrumento de protección de derechos humanos frente a los abusos de poder, pero también se busca frenar el abuso de la misma Ley de Amparo. Que asegure que ninguna persona quede excluida por razones económicas, sociales o de cualquier índole, y que sea en los hechos una vía genuina de protección de los derechos y libertades fundamentales, y nunca el contrasentido de convertirse en un instrumento de corrupción, de excesos o de impunidad. Legisladoras y legisladores, así como representantes de barras y colegios de abogados, centraron el debate sobre el interés legítimo, un concepto que, de acuerdo con la oposición, limitaría a grupos de colectivos a presentar recursos de amparo por carecer de afectaciones reales a sus intereses. Creo que es un avance, creo que está bien la reforma, la Ley de Amparo. A mí me parece que darle la facultad a los jueces para determinar cada circunstancia en lo personal para calificar el interés legítimo va a ser muy importante, siempre y cuando tengamos la capacidad en los jueces de entender esta circunstancia para poderlo aplicar con corrección. Esta reforma puede generar actos de autoritarismo, eliminarles la oportunidad a las minorías, a los grupos de pueblos originarios, a aquellos menores afectados por actos u obras de gobierno que atentan en contra del medio ambiente. Otros participantes en estas audiencias destacaron el impulso a lo que se le ha denominado justicia digital. Esto significa que ya no será necesario acudir siempre a los juzgados con cientos de papeles. Ahora se podrá consultar casos en línea, lo cual facilita el seguimiento y reduce costos y tiempos para las personas. Bueno, pues estas mesas de análisis, de discusión, de posturas van a continuar sobre el tema de la Ley de Amparo. Y nos vamos con el asunto del coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López. Aseguró que está al corriente en el pago de impuestos. De hecho, reveló que entre 2023 y 2024 pagó al SAT 22.8 millones de pesos por este concepto. Total del impuesto pagado al ejercicio del 2023, 9.179.446 pesos con 16 centavos. Ese es el ejercicio 2023, que hace un total pagado para el ejercicio del 2024 de 13.667.463 pesos. Al hacer públicas sus declaraciones fiscales, respondió a los señalamientos de que supuestamente pagó menos impuestos. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que en este tema exista fuego amigo, en contra exclusiva del senador Adán Augusto López. Fue cuestionada sobre la supuesta filtración de documentos del SAT a medios de comunicación en este caso. No, nosotros no andamos filtrando documentos, eso se acabó desde el gobierno anterior. Acostumbraban los gobiernos del pasado a andar filtrando documentos para afectar a una u otra persona. Si nosotros tenemos alguna irregularidad detectada, se presenta en términos administrativos a la Secretaría Anticorrupción, y si hay algún asunto penal se presenta a la Fiscalía General de la República. Reiteró que en su administración no se encubre ni se encubrirá a nadie. Si se encuentra algo contra alguien, pues se presenta la denuncia. Si no se encuentra, pues tampoco vamos a estar
a lo que diga un medio, a lo que diga otro medio, a lo que diga la oposición. Si hay pruebas, nosotros mismos presentamos la denuncia. Si no hay pruebas, pues no. Y mire, por primera vez el gobierno de Estados Unidos se comprometió a reforzar las operaciones dentro de su territorio para hacer frente al tráfico de armas. Esto como parte del operativo Barreras a las Armas u Operación Contrafuego, que se acordó con el secretario de Estado de ese país, Marco Rubio, en su reciente visita a México, y el cual detalló la presidenta Claudia Sheinbaum. Uno de los primeros puntos es el fortalecimiento de las operaciones de las agencias o de las distintas instituciones del gobierno de Estados Unidos en Estados Unidos para evitar que esas armas entren a México. Normalmente piden que México haga operativos para que la droga no entre de México a Estados Unidos. Por primera vez, Estados Unidos reconoce que tiene que hacer operativos para controlar las armas o el tráfico ilegal de armas hacia México. Y además, fortalecer la investigación y la comunicación. Este acuerdo tiene distintos alcances con Estados Unidos. También contempla mecanismos para compartir información y hacer frente al contrabando de combustible. Nos interesa mucho a nosotros la información, porque ellos tienen controles en las aduanas de Estados Unidos hacia México y nosotros controles de México hacia Estados Unidos y cuando entran a México, particularmente de combustibles. Y hay más información, incluso en términos reales, que está llegando desde Estados Unidos, qué barco salió de Estados Unidos o por tierra, ferrocarril o pipas de combustible, la información de ellos, de sus aduanas, antes de llegar a México. Si ellos tienen información de que sale de su aduana gasolina y aquí se quiere pasar por algo que no es gasolina, pues de inmediato tenemos la información. Todas las investigaciones delictivas, es decir, qué grupos en Estados Unidos pues están involucrados en esta entrada de combustible ilegal a nuestro país, porque se requiere también la coparticipación de personas en Estados Unidos. Algunos de ellos han salido en los medios. Momento de conocer cuáles serán las condiciones meteorológicas para este martes con el reporte de Ismael Marcelo en el estado del tiempo. Guadalupe, Angélica, amigas, amigos de Canal 11, muy buenos días. Terminamos el mes de septiembre y las lluvias continuarán especialmente en el occidente, sur y sureste del territorio nacional a consecuencia de los canales de baja presión, la entrada de humedad y el paso de la onda tropical número 35. Los estados donde lloverá con mayor intensidad durante esta jornada son Nayarit, Jalisco, sur de Zacatecas, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. Se acompañarán con descargas eléctricas y podrían generar crecida de ríos, desbordamientos e inundaciones. Mire lo que ocurrió ayer por la tarde en el municipio de Zapopan, Jalisco, a consecuencia de las intensas precipitaciones y el desbordamiento de un arroyo. Las colonias más afectadas fueron La Martinica y Lomas de Tabachines. Hubo desprendimiento de ventanales y vehículos arrastrados por la fuerza del agua. Hasta el momento, las autoridades reportan saldo blanco. Ante el pronóstico de más lluvias para esta tarde en el occidente de la República Mexicana, debemos insistir, no cruce calles inundadas o con corrientes de agua. Conduzca con precaución, sobre todo si transita en barrancas o por zonas de montaña. En la Ciudad de México volverá a llover hacia la noche, pero a partir de mañana y hasta el próximo viernes, las precipitaciones disminuirán considerablemente de intensidad. El ambiente será fresco por las mañanas y cálido durante la tarde, con una temperatura máxima de 23 a 25 grados Celsius. En otras latitudes, una situación poco usual ocurre frente a la costa este de los Estados Unidos por la presencia de dos ciclones tropicales, Humberto e Imelda. De acuerdo con el pronóstico, ambos sistemas se moverán hacia el Atlántico Norte y no tocarán tierra en la Unión Americana. Hasta aquí el pronóstico del tiempo, cuídense mucho y nos vemos el día de mañana.
6:26 en la hora del centro. Salga a tiempo, bien informado, avisos oportunos. Se regulariza el servicio en toda la línea 2 del Metrobús que va de Tepalcates a Tacubaya. La estación Hidalgo, el acceso sur de la línea 3 del Metrobús también restablece su servicio. Así es, le invitamos a tomar precauciones porque, mire, continúa cerrada la circulación en la lateral de Avenida Paseo de la Reforma, esto dirección poniente a la altura del río Sena. Es muy importante que si usted piensa transitar por ahí, bueno, pues salga con anticipación tomando en cuenta que está cerrado este tramo. También le recordamos este martes 30 de septiembre, los vehículos que deben descansar son aquellos con engomado color rosa, cuya terminación de placa sea 7 y 8 y que porten holograma 1 y 2. Como usted sabe, el horario de restricción es desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Bueno, les recordamos que hay algunas facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México que han decidido por diversas razones no tener clases. Solo la Facultad de Química lo hará vía remota. Las demás facultades como Filosofía, Ciencias Políticas están programando su ingreso a clases hasta el próximo 3 de octubre. Hay que estar muy pendientes de los avisos oficiales que dé la Universidad Nacional Autónoma de México, porque también al interior de la máxima casa de estudios ha habido mucha información falsa que no está corroborada, así que manténgase al tanto y aquí les estaremos informando. Así es, también al regresar estaremos directamente en Ciudad Nezahualcóyotl. Ya le reportábamos las afectaciones, sin embargo el gobierno del Estado de México ha dictado medidas muy puntuales para poder ayudar a la población. Estaremos precisamente con el equipo de reporteros de 11 Noticias para que nos narren qué es lo que está ocurriendo y cuáles son estas medidas para ayudar a las personas afectadas. Por supuesto que tenemos información deportiva y también está la cultura con todo lo relacionado con el Mondiacult. Por ello le invitamos a que se quede con nosotros y no le cambie. ¿Sabe qué hacer con las transferencias en su banco y en su aplicación? Tema importante. Más adelante, regresamos. 6:30 de la mañana, seguimos en 11 Noticias y mire, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, informó que la entrega de tarjetas del programa Mujeres Bienestar, dirigido a mujeres de 60 a 64 años, se realizará del 7 de octubre al 7 de noviembre en todo el país. Se entregarán casi 2 millones de tarjetas. Las beneficiarias recibirán un mensaje de texto con la fecha, hora y lugar exacto de su cita. Además, van a poder consultar esta información a través del portal www.gov.mx/bienestar. Para recoger la tarjeta es indispensable presentar una identificación oficial y el talón morado que se entregó al momento de su registro. También la secretaria subrayó que la tarjeta no podrá ser entregada a terceros, aunque en casos de enfermedad se podrá gestionar la entrega a domicilio. Este lunes se conmemoró el Día Nacional del Maíz y con este motivo se dieron a conocer algunos datos importantes que les queremos compartir. En México, por ejemplo, se ha documentado que existen 64 razas, así las llaman razas de maíz, 59 de las mismas son nativas de México. ¿Esto qué significa? Que nosotros tenemos un patrimonio biológico, cultural, social y económico muy vasto, pero sabemos que hay que cuidarlo. Una medida central para este propósito es la prohibición para la siembra de maíz transgénico. Y estas variedades, pues son por miles de años domesticadas por primero los pueblos originarios y ahora pues en general por los campesinos, pero son miles de años que nos dieron todas estas variedades. Si no las cuidamos, se pueden perder. Por eso la reforma constitucional es fundamental. Vamos con esto que le adelantábamos antes del corte. Diversos planteles de la UNAM mantienen un paro de actividades, esto en protesta y también en solidaridad por el asesinato del estudiante del CCH Sur, Jesús Israel, ocurrido hace una semana. Este lunes se sumaron otras facultades que tras haber recibido una serie de amenazas, suspendieron actividades o tienen clases a distancia. Los 5 planteles del CCH, el Sur, el Oriente, Azcapotzalco, Vallejo y Naucalpan se encuentran en paro. Esto al igual que las facultades de Ciencias Políticas y Sociales, que acordó realizar un paro total de actividades académicas y administrativas desde el jueves 25 de septiembre y hasta el viernes 3 de octubre. A estos planteles se sumaron ya este lunes las facultades de Arquitectura e Ingeniería, que luego de una consulta a los y las estudiantes suspendieron totalmente sus actividades académicas toda la semana.
en tanto que la Facultad de Química, Odontología, Economía, Derecho, Veterinaria y Psicología, así como la FES Zaragoza, mantienen clases a distancia, esto por amenazas recibidas. La Biblioteca Central y Rectoría se encuentran cerradas. Únicamente a su interior permanece personal administrativo, así como de limpieza. Ante estos acontecimientos, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, ha asegurado que redoblará los esfuerzos para garantizar la seguridad de las y los estudiantes. Ante la más mínima agresión o afectación a la seguridad se actúe de inmediato. Entonces habrá que revisarlos, por supuesto, habrá que afinar los protocolos. Con 34 en la hora del centro. Vámonos con la información deportiva porque hoy inician los playoffs de las grandes ligas de béisbol. La participación de los mexicanos en esta primera etapa será fundamental, como nos cuenta Vianey Zárate. 8 peloteros mexicanos serán protagonistas en los playoffs de las Grandes Ligas 2025. Una postemporada que arranca este martes con sabor tricolor. En las series de comodín entran en acción 4. José Treviño con los Reds contra los campeones Dodgers. Javier Assad de los Cubs frente a Jeremías Estrada. Hoy con Padres, pero con cuentas pendientes con Chicago. Y Jarren Duran, figura de Boston, que se mide ante Yankees en otro clásico de rivalidad. Más adelante en series divisionales estarán Alejandro Kirk con Toronto, Andrés Muñoz y Randy Arozarena defendiendo la causa de Seattle y Taijuan Walker con Filadelfia. México nunca había tenido tanta representación en un arranque de postemporada. 8 jugadores que buscarán escribir historia y acercar su nombre a la Serie Mundial. Regresó a México la marchista Alegna González, quien escribió su nombre en la historia del atletismo al conquistar la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Tokio en los 20 kilómetros de marcha. Además, impuso récord mexicano. Su hazaña cobra aún más valor porque esta fue la última ocasión en que se disputó la prueba en los 20 kilómetros, ya que a partir del próximo ciclo se competirá en los 21 kilómetros. Ya tenía varios años que estaba dentro de las mejores, pero no me posicionaba dentro de los primeros 3 lugares y era como un poco frustrante, ¿no? Saber que entrenas muchísimo y que buscas siempre el resultado y no se te da. Ahora en esta competencia tuve una preparación un tanto diferente. Creo que esta vez el trabajo cambió y yo estuve un poco más dispuesta a hacer lo que me pedía el entrenador. Y esto creo que me llegó a dar una seguridad, saber que estaba lista para llegar a la competencia y dar lo mejor de mí y saber que ya no era suficiente quedar en 5º lugar, sino que ya tenía que estar buscando la medalla y durante toda la competencia me lo planteé y nunca salió de mi mente y afortunadamente se logró el resultado. Finalizó la semana 4 de la NFL. Ayer, en el Monday Night Football, los Delfines de Miami lograron su primera victoria de la temporada y lo hicieron aprovechando los errores de los Jets de Nueva York para llevarse la pizarra 27-21, mientras que los Broncos de Denver regresaron a la senda del triunfo luego de aplastar 28-3 a los Bengalíes de Cincinnati. Con información de Vianey Zárate, 11 Noticias. Vamos con un asunto que ya le platicábamos ayer, que tiene que ver con deportes, pero también con música y además con redadas antimigrantes allá en Estados Unidos. Y es que Bad Bunny hará una excepción a su política de no presentarse en la Unión Americana para evitar que se detenga a migrantes durante sus conciertos. Bueno, pues el boricua será el encargado del show de medio tiempo del Super Bowl que se disputará en California, el primer estado donde comenzaron las redadas antimigrantes. Mi compañera Sandra Sitle nos cuenta más. Bad Bunny será el encargado de ponerle sal y pimienta al medio tiempo del próximo Super Bowl. Este domingo, Benito Antonio publicó un tuit en el que asegura que después de hablarlo con su equipo, sí hará una fecha en Estados Unidos. Y es que su gira Debí Tirar Más Fotos World Tour excluye los recintos de ese país para proteger a sus fans y evitar que sean víctimas de las redadas del ICE. Sin canciones en inglés, Bad Bunny se sumará a Michael Jackson, Madonna, Prince, Katy Perry, Shakira y una larga lista de cantantes que han protagonizado uno de los momentos más importantes de la NFL.
y que al ser uno de los eventos más vistos en el mundo, se ha convertido en una plataforma perfecta para la denuncia social, como lo hizo Kendrick Lamar el pasado Super Bowl. Bad Bunny aseguró que este show será por quienes corrieron incontables yardas para que él anote un touchdown, por su gente, su cultura y su historia. Por su parte, el rapero Jay-Z, presidente de la empresa encargada del medio tiempo, celebró la elección del boricua, pues asegura que lo que hace por su país es verdaderamente inspirador. El gobernador Gavin Newsom aseguró que California está emocionado por darle la bienvenida al Super Bowl, mientras en redes sociales los fans celebran y se preguntan quién se enojará más con la presencia de Benito Antonio en el Levi Stadium, casa de los 49 de San Francisco, el domingo 8 de febrero de 2026. 11 Noticias, Sandra Sitle. Pues seguirá la polémica por la presencia de Bad Bunny, unos a favor, otros que no les gusta tanto, pero bueno, vámonos al tema que nos atañe esta mañana, tema de las últimas semanas, las lluvias y sus afectaciones. Nezahualcóyotl, Rubén Fietalnes, cuéntanos el panorama, buenos días. Hola, ¿qué tal, Lupita? Buenos días. Angélica, la saludo con mucho gusto, al igual que a toda la amable audiencia de 11 Noticias. Pues nos encontramos justo aquí en el punto cero, donde se encuentra ubicado el centro de mando, en la avenida Pantitlán y la avenida Vicente Villada. Y justamente pues aquí hemos podido notar que ya ha descendido notablemente el nivel del agua. Estuvieron trabajando durante toda la noche en el desasolve de las coladeras. Aquí con imágenes de mi compañero Yujin Pasol podemos ver cómo pues todavía hay agua aquí en esta avenida Vicente Villada, pero ya está notablemente, descendió notablemente el agua. Aunque hay calles del otro lado, en la colonia Ampliación Vicente Villada y en la colonia metropolitana, donde todavía vemos calles anegadas, calles donde está impedido el cruce, precisamente porque las calles todavía tienen cierto nivel de agua y las coladeras están abiertas, lo que pues sí genera un peligro, cierto peligro. Podemos ver también aquí pues a la gente que ha estado trabajando durante toda la noche. Hay coladeras abiertas, como podemos ver esta que tenemos aquí en la esquina. Entonces pues esto sí representa un riesgo para la gente que viene circulando. Pese a que está restringida la circulación, hay algunas motos y algunos coches que todavía pues se pasan, burlan estos cercos de vigilancia, y pues aquí la recomendación es extremar las precauciones por estas coladeras que están abiertas o por los baches que, como está el agua, pues no se ven y eso puede generar un accidente. Te comento que aquí los 3 niveles de gobierno están trabajando en conjunto para ayudar a toda la población afectada por esta intensa lluvia que se registró el sábado. De acuerdo con las autoridades, la lluvia del sábado, que se registró durante 3 horas, fue equivalente a 8.500 pipas de agua, todas en un mismo momento. Entonces pues eso nos da un poco la dimensión de lo que fue y de lo que se vivió ese sábado y por qué, bueno, se ha mantenido el agua durante estos días. Entre la atención que se está dando a la gente, bueno, las escuelas que se encuentran aquí en la zona estarán funcionando a distancia, dando clases virtuales, eso hasta nuevo aviso, en lo que las escuelas son limpiadas y se pueden restablecer los planteles escolares para que los niños puedan retomar sus actividades académicas. Aquí poco a poco pues las cosas van retomando a la normalidad de entre lo que cabe o lo que se puede decir. Ya vemos a la gente que está caminando, vemos gente, pues ya negocios que están abriendo, negocios que estuvieron cerrados durante 2 días, 3 días, pues vemos negocios que ya están abriendo. Pues afortunadamente, Rubén, los niveles del agua han bajado, es lo que vemos en estas imágenes que nos estás compartiendo. Las labores de limpieza continúan porque es muy importante que se haga, por ejemplo, ya pues la salida de toda esta agua, pero hay colonias, Rubén, y lo escuchábamos en testimonios que tú mismo recabaste el día de ayer, donde todavía los niveles del agua son muy altos, las personas incluso no han podido ir a trabajar porque siguen limpiando, siguen sacando pues todo el agua que está ahí
pues prácticamente estancada. Vienen días importantes porque sale el agua, hay que sanitizar, hay que hacer el censo, hay que prestar servicios importantes para las personas que todavía en este momento y a casi 3 días de lo ocurrido el fin de semana, pues siguen enfrentando una situación complicada, Rubén. Precisamente, Lupita, ahorita después de que bajen los niveles, nos comentaban ayer las autoridades, tienen que esperar a que bajen los niveles de agua para poder ayudar a la gente, auxiliarlos en las labores de limpieza, porque Claro. ahorita no tiene caso acudir a hacer labores de limpieza si vuelve a llover y vuelve a salir el agua, y eso pues es peor, ¿no? Porque ya el agua viene más contaminada y bueno, pues eso sería, digamos, un proceso, en un trabajo en balde, ¿no? Entonces, ahorita lo que las autoridades piden a la gente es que tenga un poco de paciencia, que tenga un poco de calma para que puedan bajar estos niveles y una vez que bajen estos niveles puedan acudir a sus hogares, apoyarles con las labores de limpieza, con detergentes, con cloro y toda esa parte. Y bueno, viene otra parte, lo que tú mencionas muy importante, la parte del censo de las afectaciones para poder apoyar económicamente a la gente que perdió pues sus bienes, sus recursos, sus enseres, verlos Claro. de qué manera se les va a apoyar para que puedan recuperar algo de lo que han perdido, Lupita. Claro. Pues Rubén, estamos muy pendientes, sobre todo por lo que decía la gobernadora Delfina Gómez, que informó que se van a entregar estos apoyos a las familias y lo que bien nos dices, las clases en línea hasta la próxima semana, hay que limpiar planteles, hay que sanitizar, el acceso para las y los alumnos tiene que ser un regreso seguro, a eso se comprometió la gobernadora Delfina Gómez y en esas tareas están. El plan de N3 sigue en marcha de apoyo a la población en situación de emergencia y sobre todo esto, informarse en canales oficiales. El gobierno, tanto estatal como federal, están trabajando con los cuerpos de seguridad que reaccionan ante cualquier situación de emergencia. Importante que la población lo sepa y sí, es difícil pedirnos paciencia en una situación como esta, donde pues vemos que nuestros bienes se pierden, que se inunda nuestro hogar, en fin, pero se está trabajando, Rubén, el censo en marcha y contigo estaremos pendientes de lo que ocurre en las próximas horas. Gracias por la información y buenos días. Nosotros continuamos pendientes, Lupita, con imágenes de mis compañeros Yujin Pasol y Daniel Pérez. Regresamos contigo al estudio. Buenos días. Buenos días. Seguimos con más. Vámonos con otros temas. Y es que, mire, cada vez se acerca más ya la final de México Canta. Este domingo fue de recopilación de los que han precisamente pues logrado acceder ya a la final de este concurso, pero también de rescate de algunos otros participantes. Sandra Sidle nos cuenta más. México Canta es el primer concurso binacional por la paz y contra las adicciones, que durante los últimos 6 domingos nos presentó a las y los representantes de las zonas este, oeste y centro de Estados Unidos, así como del norte, centro y sur de México. De cada una surgieron las y los finalistas. Sin embargo, este domingo, los especialistas rescataron a algunos participantes. El primero fue Roger Gregorio, de la zona sur de México. Y que eres tú mi reina y mi estaba y mi vino valche ceremonial de tus dioses, mis ancestros. También rescataron a Brian Sebastián Muñoz y Mike León de la región oeste de Estados Unidos. Suspiro, cada olvido. Será que tú sientas lo mismo que yo, para decirte que ahora somos dos. Finalmente se anunció que Lolita 2MX2 también fue rescatada. Esta guerra mejor colaboremos y lo hacemos a las buenas. Siempre vamos para adelante, nunca vamos para atrás. Las y los finalistas, así como los rescatados, llegarán al Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris el próximo 5 de octubre, donde conoceremos a la ganadora o ganador de México Canta. El público será quien lo elija por medio de su voto durante el programa. Para emitirlo podrán entrar a la página mexicocanta.gov.mx, donde se encontrará una pestaña especial. Solo podrán emitirse 2 votos, uno por mejor intérprete y otro a mejor compositor o compositora. Además, se entregará el premio del jurado. En las redes sociales de México Canta estarán disponibles los videos de cada finalista y sus historias para revivir sus participaciones y así decidir por quién votar. Intocable será la banda encargada de amenizar la final, que se transmitirá a través de los medios públicos el próximo 5 de octubre a las 7 de la noche. ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Para qué tanto amor?
11 Noticias, Sandra Sitle. Wow. Estamos con Miguel de la Cruz hablando sobre, ¿cómo le podemos decir a este encuentro mundial de quienes conocen, difunden y se encargan de la cultura? Mondiacult 2025. Ahora que me preguntabas, dije, no, pues tiene Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible, Mondiacult. Oye, la cultura, pues aquí lo hemos hablado muchas veces, Miguel, tiene muchas aristas. Sí. ¿Qué es lo importante hoy que necesita la cultura a nivel mundial? Hablemos en grande. En mi muy personal punto de vista. Sí, por supuesto. Que todos nos enteremos qué es y para qué sirve la cultura. Es un término que todos suponen que ya sabemos, que ya manejamos, que lo tenemos, pero al dedillo. Y la verdad es que todos estamos perdidos. Sí. Hay una gran confusión en qué es cultura y todavía hay muchos que nos han preguntado para qué sirve. Y yo creo que si abrimos el panorama de esos dos conceptos, vas a sentir orgullo de decir, yo soy culto. Eso. O yo voy a cultivarme, o yo hago cultura. Bien. Pero todavía muchos piensan que cultura es arte, y sí lo es, pero no solo eso. Claro. Y así la confusión es grande, y yo creo que es donde deberíamos avanzar más. Andamos cojeando todavía un poquito por eso. En el mundo entero, no es cuestión de México. Ojalá y ahora quienes están reunidos en este foro encuentren el camino para hacer de la cultura algo pues más amplio, que llegue a todos los sectores y que entendamos precisamente para qué. Exactamente, pues mira, Miguel. Sobre eso está esta información. La secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, participó en la inauguración de lo que ya decíamos, la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible, Mondiacult 2025, encabezada por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y celebrada en el Centro de Convenciones Internacionales de Barcelona. Ante delegaciones de más de 150 países, Curiel de Icaza mencionó que nos corresponde actualizar nuestros marcos de acción frente a los retos globales y colocar a la cultura al centro de decisiones colectivas. Agregó que México vive un proceso de profunda transformación con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, primera mujer en ocupar el cargo en la República Mexicana. También destacó que el Estado mexicano ha pedido perdón a los pueblos originarios por siglos de discriminación y olvido. Las actividades de Mondiacult continúan este martes. Bueno, vamos a conocer algunas propuestas innovadoras en la programación de Canal 14. Exploración de temas de interés público por medio de 12 producciones entre series, programas y documentales es lo que ahora estrena Canal 14. Por supuesto, hay más entretenimiento, ¿sí? Entramos a un proyecto de entretenimiento con causa, digamos, ¿no? Aquí estaré yo, orgullosa, ama de casa. El 4 de octubre comienza segunda temporada Ama de Casa. Manuela, personaje ficticio, recibe en su cocina a una persona real y mientras elaboran platillos conversan sobre problemáticas actuales. La idea de Ama de Casa es dar valor, hacer presente, pues también la vida cotidiana, las tareas de cuidados, todas las cosas de las cuales millones de amas de casa en este país se ocupan de atender y que eso pues también es uno de los motores de la vida de México, ¿no? El hecho de recorrer caminos es recorrer el territorio, ¿no? Es conocer el territorio. Opciones diversas, Caminar el País, serie documental que muestra la transformación de México por medio de la vida de la gente. Comenzará segunda temporada Cartas para la Libertad, en la que mujeres internas cuentan sus historias. La lucha se hace, recorrido por arenas de lucha libre, actividad que se aborda como expresión cultural en voz de sus protagonistas. Y La vida alrededor de la pelota, documental que capta el fútbol practicado por adultos mayores. El fútbol, por ejemplo, ¿no? Para la tercera edad, ¿no? Es una especie de aprendiendo a envejecer, pero ya deportivo, por ejemplo. A la lista de nuevas propuestas se suma Luis Javier Garrido, intelectual que en función de la democracia y justicia social dirigió una mirada crítica hacia el priismo. Ahora, una serie documental da cuenta de esta labor.
Año del 65, 900, ¿qué pasó? El inicio de los movimientos guerrilleros en México, el asalto al cuartel Madera en Chihuahua en 1965, da lugar a un documental. Rosario Castellanos decía, pues no es nada más que nos dejen estudiar, sino que confíen en nosotras. Mujeres haciendo historia en su segunda temporada a partir de las cápsulas que cada jueves presenta la presidenta Claudia Sheinbaum en las mañaneras del pueblo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta emisión de Punto de Referencia. Punto de Referencia Informativo Nocturno tendrá un relanzamiento con nuevos colaboradores. Es el fin de una era, el fin del poder judicial de los privilegios y la corrupción. Secretos de la Corrupción, programa de reportajes que presentan principales casos de corrupción en las últimas décadas. Además de la animación de 15 minutos de la novela gráfica Septiembre, Zona de Desastre de Fabricio Mejía Madrid y José Hernández, acerca de lo que sucedió en la Ciudad de México el 19 de septiembre de 1985. Finalmente, Slam de Poesía, propuesta de literatura expandida en la que personas creadoras de poesía expresan sus obras en 3 minutos. Nos había hecho falta en la parrilla del Canal 14 proyectos y programas de entretenimiento distinto a los del entretenimiento comercial y distinto a los que existen en otras opciones de televisión pública, ¿no? Con una audiencia de hasta 3 millones de televidentes y creciente de manera sostenida entre 14 y 15% anual, el objetivo es el posicionamiento en plataformas como MX Plus y el llamado enuncia que lo que te mueve está en Canal 14. Con imágenes de Christopher Dávila y Bruno Ruiz, 11 Noticias, Miguel de la Cruz. Bueno, vámonos al libro del día, es Vértigo del Caos de Genei Beltrán, editado por Almuzara. Se presenta hoy este libro en voz de su autor. El Vértigo del Caos es una reunión de textos ensayísticos escritos a lo largo de los últimos 10 años, con especial énfasis en obras literarias de ficción y en las cuales aparecen una serie de temas que siempre me han interesado mucho, como la paternidad, el poder, la rebeldía, la imaginación, como también ensayos personales o autobiográficos, y también hay unas brevedades de carácter aforístico. Sin duda, la presentación de El Vértigo del Caos, ensayo sobre las ficciones literarias, publicado por Almuzara, será hoy martes a las 6:30 en un lugar de La Mancha, en la calle de Sopo, en la Ciudad de México. Bueno, y Leo con el 11 avanzamos a la página 117 del libro Lo que yo vi, de Laura Esquivel, editado por Suma. Recuerden que la sala de lectura será el 4 de octubre en el Faro Cosmos. El X de hoy es de Antonieta y dice: compartir las emociones es una de las formas más poderosas que existen para fortalecer los lazos amorosos. Gracias por esta aportación, seguimos leyendo. Hoy se cumplen 818 años del nacimiento del poeta persa Muhammad Rumi. En su honor, el poema del día El Despertar, que en alguna parte dice: entre mi amor y mi corazón sucedían cosas que lentamente me hicieron recordar todo. Quien lo solicite lo comparto completo por X, @Miguel D, solo la D, LA Cruz. Hasta aquí, Cultura. Algún amor por ahí que quedó en el olvido y que de pronto, mi corazón latió, mi amor se recuperó. Híjole. Oye, qué fortuna, ¿no? Que con Claro. el corazón y el pensamiento regrese la memoria. Claro, y para todos los aspectos. Es muy válido. Miguel, hay que ver TV pública, hay que asomarse a la ventana del 14. Hay buenas propuestas. Hay buenas propuestas y hay que buscar a los medios públicos en plataformas, que ahí están todos. Sí, además tenemos la fortuna de que podemos volver a ver. Una persona que quería boletos dijo: los vi en la repetición, alcanzo boletos. La fortuna de los medios digitales ahora. Bueno, es que no hay repetición de concierto, entonces no. Pero era el mismo día, ojalá y se haya alcanzado boletos. Mira, desde aquí. Vamos a la pausa. Gracias, Miguel. Gracias.
7 de la mañana en el tiempo del centro les tenemos un resumen de noticias. Analizará hoy el Senado el nombramiento de Alejandro Encinas como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante la Organización de los Estados Americanos, la OEA. La propuesta fue enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Capturan en Jalisco a Gustavo N., al presunto jefe del grupo criminal La Barredora, quien de acuerdo con el titular de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, era un objetivo prioritario en la Estrategia Nacional de Seguridad. Ordena un juez en Nueva York a TV Azteca que retire las demandas que presentó en México en 2022 para evitar el pago de una deuda. Si la televisora no acata los litigios en México, la Corte estadounidense podría imponer multas económicas y órdenes de arresto contra ejecutivos. Que no se te pase porque hoy es el último día para configurar tu monto transaccional de usuario. A partir del 1 de octubre, el banco va a decidir, si tú no lo haces, cuánto dinero puedes mover en estas transacciones. Conversaremos con la analista Claudia Villegas, nos hablará del tema en un momento más. Llama a la presidenta Claudia Sheinbaum a cuidar las variedades de maíz en México, una medida que se ha implementado con la prohibición para siembra de maíz transgénico. Asegura Bad Bunny, quien va a realizar el show de medio tiempo del Super Bowl, que su espectáculo estará inspirado en su gente y en su historia. Reaccionan algunos líderes mundiales al plan de paz que mantiene acuerdos que someten a Gaza. Algunos países apoyaron esta propuesta unilateral de Estados Unidos e Israel. Denuncian organizaciones civiles en Estados Unidos la desaparición de personas migrantes capturadas por el Servicio de Inmigración y Aduanas. Llevaban el rostro cubierto y agregan que ICE no les proporciona ninguna información. Habrá transmisión especial de 11 Lab y será este miércoles a las 10 de la mañana. Ana Cristina Olvera se reunirá con infancias y adolescencias para establecer contacto directo con un astronauta de la Estación Espacial. Y agradecemos la comunicación con la analista Claudia Villegas. Buenos días, Claudia, bienvenida. Buenos días, ¿cómo están, Guadalupe y Angélica? Gracias por esta comunicación, Claudia. Pues hablar de este monto transaccional de las personas usuarias, esta disposición de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que nos expliques un poco. Se trata de una herramienta, se trata de un control sobre nuestro dinero. ¿Cómo lo entiendes tú? Yo creo que es una herramienta, Guadalupe y Angélica, que va a ayudar a los usuarios a sentirse más seguros en sus transacciones a través de banca electrónica. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en una medida que habían estado solicitando los usuarios, establece a partir del 1 de octubre un monto de transacciones único, un monto transaccional para todas esas operaciones que se hacen a través del llamado SPEI, a través de tarjetas, a través de la banca electrónica, con el propósito de que se tenga un segundo verificador en el caso de que quieras hacer una transacción atípica. Entonces tendrás que notificar al banco. Se determina, como estamos viendo en la pantalla, que si eres una persona física, si eres una MIPYME, tendrás, bueno, pues hasta el 1 de enero de 2026 para fijarlo. En caso de que realice tanto en personas físicas como morales, será el banco el que te establezca un monto. Se va a tomar en cuenta el historial de operaciones y otros perfiles similares. Es mejor que desde tu pyme, desde tu MIPYME o desde tu operación como persona física, establezcas un monto, reconozcas cuáles son los montos. No es una medida fiscalizadora, esto es muy importante, es una medida de prevención, porque estamos enfrentando una serie de delitos y fraudes cibernéticos que lamentablemente han venido proliferando porque estamos en este ambiente digitalizado en donde pues la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a través de esta circular única, está estableciendo estos controles, Guadalupe y Angélica.
Danos un ejemplo, Claudia, tú que conoces, que manejas el tema de los números, ¿cómo va a funcionar esto en mi vida cotidiana? Si yo soy una persona que realizo transferencias vía electrónica, únicamente son por transferencias vía electrónica, ¿dónde lo tengo que de alguna manera aplicar? ¿Cómo lo hago? ¿Voy al banco? ¿Me meto a mi celular? Dinos algo práctico para que entendamos en qué consiste esta medida de las transferencias electrónicas. Mira, afortunadamente, querida Guadalupe, hemos estado observando que la gente está ya muy vinculada con las aplicaciones. Entonces, tienen ustedes que abrir su aplicación, este programa que nos dan en los bancos, que bajamos a través de las tiendas de aplicaciones, pero que necesitamos los controles del banco y tenemos que ir a esta parte que nos dice fija un nivel de transacciones diarias. Esto es muy importante porque se reconoce de alguna manera, o el usuario va a reconocer cuáles son el monto de transacciones que haces. A lo mejor haces una transacción de 1,000 pesos todos los días o de 200 pesos y tú dices, yo voy a poner ese límite. Si en algún momento tienes un hackeo o tienes un tema de que recibiste una llamada, que generalmente a veces son fraudes, bueno, pues lo que va a hacer el banco es que va a reconocer el monto que tú en un momento tranquilo, en un momento sin angustia, sino reflexionando en torno al monto que haces de transacciones, bueno, pues estás haciendo. Esto es diario, esto es importante, porque de alguna manera tienes oportunidad de que si en algún momento tuviste un intento de fraude, bueno, pues al día siguiente lo puedes desbloquear o lo puedes reconocer, pero lo que se conoce en psicología como psicología del comportamiento, que esto lo reconoce mucho la Encuesta Nacional de Salud Financiera, vamos a tener un respaldo, Guadalupe. En el caso de las empresas también deberán establecer cuál es su necesidad de hacer transferencias a través de la banca electrónica y ese es el monto que van a establecer. Si ustedes no se sienten seguros con la aplicación, pueden ir perfectamente al banco, a su banco, a que los ayuden sus ejecutivos. Ahora bien, Claudia, ¿qué pasa con las transferencias que recibimos, con los depósitos que nos llegan? ¿Esos también van a tener un límite? ¿También nos corresponde a nosotros fijar un límite de las transferencias que nos realizan o no, eso no afecta, digamos, este monto que nosotros estaremos definiendo directamente en nuestra banca electrónica? No, solamente hasta donde entendemos y de acuerdo con la circular única, a partir de este 1 de octubre, necesitamos fijar el monto de las transacciones que nosotros realizamos. Esto tiene como objetivo, pues, blindar la cuenta del usuario, blindar tu patrimonio, en el caso de que en algún momento, insisto, sufras un hackeo, esperemos que no, pero tengas que realizar una operación atípica. No es a lo que recibimos, sino solamente las transacciones que realizamos. Ahora, hay un límite máximo. Si yo no me enteré, no sé, lo dejé pasar, no tuve tiempo de meterme a mi aplicación para hacer este cambio en las transferencias, ¿esto se va a dar de manera automática, Claudia, y después yo ya podría intervenir para fijar el monto a partir, digamos, de la fecha que ponen como límite? Si no lo hago, ¿el banco me lo va a hacer en automático? Sí, es un monto, me parece que de 12,600 pesos. El banco lo pone, digamos, de automático. Si tú consideras que ese es un monto que no te sirve, pues lo cambias. Es un poco parecido con lo que se hace en materia de prevención contra el lavado de dinero. Insisto, no tiene que ver con un asunto de fiscalización o de vigilancia, sino que es un monto que las autoridades, a partir del comportamiento histórico y del análisis de los metadatos del sistema bancario, ha considerado como que es un monto que un usuario prototipo de la banca está realizando. Más de 12,600 entiendo que es, y de alguna manera es un monto que nos sirve de manera prototípica, pero que si tú consideras que es un monto que no te sirve, bueno, pues entonces vas y lo cambias. Pero son estas medidas
que se realizan casi de manera masiva para poder proteger a los usuarios. Decía, como sucede con el asunto de protección contra el lavado de dinero, operaciones que el máximo que tú puedes realizar de depósitos son 10,000 pesos diarios. En el caso de los montos de transferencias, no de depósito, son más de 12,600 pesos, Guadalupe y Angélica. Claudia, finalmente nada más para tener muy claro lo de las fechas, porque de pronto hay información un poco tergiversada. No es que se tenga límite hasta este 1 de octubre, es que a partir de este 1 de octubre se puede hacer esta configuración y entonces, ¿cuándo sería nuestra fecha límite para poder establecer estos montos en las transferencias, Claudia? Bueno, lo que entiendo es que a partir de este 1 de octubre, si tú no has fijado un límite, el banco te lo va a establecer. Desde mañana y hasta el 1 de enero de 2026, los usuarios de los bancos tendrán que establecer un monto límite para realizar transferencias. Tienes razón, por medio de las aplicaciones, sitio de internet y el servicio de banco telefónico. En caso de no hacerlo, los bancos son quienes establecen un límite de transferencias. Es decir, a partir de este 1 de octubre, personas físicas, si no hicieron el establecimiento a través de su aplicación o desde su banco, que es generalmente a través de la aplicación, si no lo han hecho, el banco establece un límite. Hay algunos bancos que ya lo han hecho desde agosto pasado, hay algunos bancos que tienen otras fechas, pero digamos que la fecha de la circular única para personas físicas, 1 de octubre, para personas tienen hasta el 1 de enero de 2026. Y es un análisis muy sencillo con sus áreas de contabilidad. ¿Cuánto se necesita en una microempresa para hacer transacciones diarias? Entonces, entendemos que la obligación principal, Claudia, por lo que nos dices, es para los bancos. La regulación, la medida apunta que sea para los bancos y ya los usuarios son los que tienen la opción de decidir el monto, 12,500, 50,000, 20,000, de acuerdo con cómo manejen sus cuentas y a quién les tengan que hacer una transferencia de manera cotidiana. Lo vamos a ir digiriendo, entendiendo y sobre todo si tenemos dudas con los analistas, especialistas como tú o directamente nos vamos al banco. Así es, querida Guadalupe, lo has explicado muy bien. Es una obligación de una circular única que envía a la Comisión Nacional Bancaria y es una posibilidad de una herramienta que tienen los usuarios para proteger sus fondos en caso de algún ataque cibernético, de algún fraude o de alguna operación irregular. Pues ahí está Claudia Villegas, analista, te agradecemos mucho esta comunicación para ir comprendiendo cómo funciona esto y sobre todo lo que tú has mencionado a lo largo de toda esta conversación, la prevención de fraudes a los usuarios y usuarias de servicios financieros. Muchísimas gracias y buenos días. Buenos días a ambas y a la audiencia de Canal 11. Gracias Claudia Villegas y nos vamos con más información. Hablemos de esta designación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Alejandro Encinas Rodríguez ya será el embajador de México ante la Organización de Estados Americanos, la OEA, un nombramiento enviado a la presidenta de la mesa directiva de la Cámara Alta, Laura Itzel Castillo, que se encarga de estos asuntos de temas internacionales, turnado sí a la Comisión de Relaciones Exteriores, la comisión que preside el morenista Alejandro Murat. Ya citaron a reunión extraordinaria, será hoy a las 3 de la tarde, van a analizar el tema y ratificar la designación. Parece que no habrá ningún problema para ello. La presidenta también propuso a Laura Elena Carrillo Cubillas como embajadora de México ante la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, el Programa Mundial de Alimentos y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. Otro nombramiento de la presidenta fue para Carlos Eugenio García de Alba Cepeda como embajador de México en Brasil. Se prevé que todos estos nombramientos sean ratificados el miércoles por el Pleno de la Cámara Alta para después tomar protesta a los nuevos diplomáticos mexicanos.
Tiempo de la ciencia, Carlos Guevara Casas, buenos días. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, buenos días, Angélica, Lupita, buenos días. Buenos días también para usted. Y bueno, comenzamos con una gran noticia porque Once Lab se va al espacio. Y es que queremos compartirle que 11 Noticias, aquí Canal 11 y Once Lab, tendremos una transmisión especial este miércoles a las 10 de la mañana. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, nuestra compañera Ana Cristina Olvera se va a reunir con niñas, niños y jóvenes mexicanos, pero para charlar y establecer un contacto directo hasta la Estación Espacial Internacional con varios de los astronautas, con un astronauta en particular, que esto se realizará desde las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional. Así que los esperamos, pero ¿de qué se va a tratar? Aquí le decimos. Vamos a hacer historia espacial desde México y queremos que nos acompañes. Este miércoles 1 de octubre te esperamos en una transmisión especial para conectarnos desde el Planetario Luis Enrique Erro del Instituto Politécnico Nacional por primera vez en la historia de México para comunicarnos con una astronauta que se encuentra ahí viviendo y trabajando en el espacio y que niñas y niños mexicanos le hagan preguntas. Nos vemos a las 10 de la mañana por la señal de Canal 11. Y bueno, cambiemos desde el espacio, pues vamos a cuestiones terrenales, pero muy importantes, muy interesantes, porque vamos a hablar de la Ocesnamina, esta hembra pequeñita que hace unos días generó preocupación en redes sociales debido a su precario estado de salud. Padece leptospirosis, una enfermedad bacteriana que ha avanzado de forma muy negativa en ella, y luego de algunas denuncias ciudadanas, la Profepa intervino y participó en la movilización aérea de esta Ocesna el sábado pasado desde un zoológico en Nuevo León a un centro de resguardo en Hidalgo de la Fundación Invictus, donde tiene mejores condiciones médicas para poder atenderla. Si bien la leptospirosis puede tratarse, en este caso el pronóstico pues es reservado debido a su delicada condición. Podrían tener un primer diagnóstico dentro de algunas horas. Hoy por hoy es prematuro decir, al menos desde nuestro punto de vista, porque no tenemos todavía como el parte médico actualizado por parte de la Fundación Invictus. Ellos están estabilizando al animal, lo están hidratando, están tratando de que pueda aumentar su masa muscular. La osamina ya había sido rescatada en el 2023 por la Profepa y dada en resguardo al zoológico La Pastora en Nuevo León, donde la infección avanzó a un grado pues bastante adverso, como puede usted ver. La Profepa analiza los hechos, entre otras cosas, para determinar si existiera algún delito en contra de la vida silvestre. Entonces, todo ese procedimiento administrativo toma varias semanas, y una vez que esté resuelto, podemos llegar a determinar esto que tú dices. Hoy por hoy nosotros no lo podemos dar por hecho, ¿no? Y estaremos atentos a qué es lo que ocurre con esta pequeña Ocesna, que ojalá se recupere muy pronto. Y bueno, cambiamos de tema porque científicos de Reino Unido advierten que el avance en el calentamiento global en la Antártida, el gran continente helado del Polo Sur, pone en riesgo a esa región y en realidad al mundo. Estaría alcanzando límites climáticos críticos. El aumento de la temperatura modifica las corrientes oceánicas, reduce las masas heladas, afecta diversas formas de vida y en general el clima y el nivel del mar. Estamos viendo que el hielo desaparece a un ritmo que nunca hubiéramos imaginado hace 20 años, y de repente estamos viendo que sucede frente a nuestros ojos. Este pronunciamiento se da a unas semanas de realizarse la Cumbre del Clima de la ONU, la famosísima COP31, allá en Brasil. Y bueno, un equipo de investigadores de la Universidad de Carolina del Norte descubrió que una dieta alta en grasas saturadas puede alterar la función de algunas células cerebrales relacionadas con la memoria en menos de una semana de consumirla. Los investigadores dieron a ratones una dieta alta en grasas equivalente a la comida ultraprocesada de los seres humanos. En tan solo 4 días, ciertas neuronas de la región del cerebro llamada hipocampo y que son cruciales para la memoria se vuelven hiperactivas debido a una incapacidad para procesar más glucosa que la que están consumiendo. Este fenómeno ocurre incluso antes de que se presenten signos de aumento de peso o diabetes, mostrando que las dietas altas en grasas pueden afectar la salud cerebral de manera casi inmediata. Sin embargo,
Al someter a estos ratones a un ayuno y cambiar su dieta, la actividad normal de las neuronas se restaura y los problemas de memoria se revierten, lo que abre nuevas posibilidades para prevenir el deterioro cognitivo asociado con la obesidad y otras condiciones metabólicas. Pero lo más importante de este estudio quizás sea que debemos cambiar nuestra dieta para poder vivir mejor. Y bueno, otra información muy importante que tiene que ver ahora con física es que el detector de materia oscura más avanzado del mundo, que se llama Lux Zeppelin y que está ubicado casi 1 kilómetro abajo, enterrado en Dakota del Sur, ha reportado avances significativos en la búsqueda de partículas teóricas que sean posibles candidatas para explicar la materia oscura. Con un núcleo de 10 toneladas de, no es gas xenón, sino que está a presión y convertido en líquido ultra puro, esta instalación logra detectar colisiones de estas partículas que generarían señales de luz y electrones. Sin embargo, factores como la radiación cósmica o la contaminación de esta misma sustancia del xenón pueden interferir en su precisión. Por eso, los resultados que analizan 280 días de datos recopilados entre marzo de 2023 y abril de 2024 están sirviendo para refinar estrategias para futuras búsquedas. El experimento continuará hasta el 2028, implementando mejoras tecnológicas para aumentar su sensibilidad. Lo más interesante es que la materia oscura, que fue propuesta por Fritz Zwicknick en 1933 para explicar por qué las galaxias se movían a velocidades que no podían ser explicadas, esta materia oscura sigue siendo un enigma, ya que no se ha detectado directamente, pero precisamente esta instalación Lux Zeppelin acerca a la ciencia para tratar de encontrar estas partículas que pudieran formar la materia oscura que, pues no, nadie ha visto. Es que es un oscuro misterio realmente. Se ha detectado, hay que decirlo, se ha detectado influencia, por eso sabemos o asumimos que está ahí, pero que alguien haya agarrado un pedacito de materia oscura, nadie lo ha hecho y debería de ocurrir porque es el 30% de la materia, o debería de ser el 30% de la materia de todo el universo. Entonces, pues, ¿dónde está? Son las preguntas que la ciencia tiene que responder y mira, por eso es tan interesante. Preocupante lo que está ocurriendo con los glaciares, Carlos. Mira, veíamos en televisión, para quienes nos siguen en radio, las imágenes de los pingüinos en un glaciar prácticamente paralizados. O sea, al rato solo los vamos a ver en televisión o en una estampita, como dicen por ahí, ¿no? Exactamente, y bueno, es digamos, un problema grave porque hemos hecho, digamos, una cobertura a lo largo de varios años aquí en 11 Noticias y ahora en 11 Lab, pues, ¿qué es lo que está ocurriendo con los casquetes polares? Y uno de ellos es que al cambiar también, es agua dulce lo que está ahí, es hielo. Entonces, cuando se derrite, eso altera la concentración de sal y esas concentraciones de sal también alteran las corrientes oceánicas y las corrientes oceánicas alteran todo el clima. Por ejemplo, ayer mencionábamos en otra nota que este calentamiento superficial en el Pacífico americano, en la costa de Perú y de Ecuador, termina alterando las lluvias en la India. Entonces, esta interconexión que tenemos de todos los factores climáticos, de verdad nos está cambiando, aunque haya gente que lo niega, no lo niega cree, directamente, lo rechaza. Lo niega porque quizá se hicieron proyecciones al inicio con los datos que se tenían hace 30 años de que iba a ser mucho más rápido en ciertas zonas y eso no ocurrió y estas personas lo interpretan como que es falso, pero no es falso. Está ocurriendo el cambio climático, es el único problema, lo dijo el doctor Sarucán alguna vez, hizo una frase muy famosa, es el único problema que engloba a todos los seres humanos del mundo, a todas las naciones, a todos los gobiernos, a todas las empresas. Entonces tenemos que abordarlo. Sí, dice, a ritmos que nunca hubiéramos imaginado hace 20 años el hielo desaparece. Así es. Carlos, y antes de despedirnos, pues que no se pierdan esa transmisión especial. Las infancias y las adolescencias pueden vivir esta experiencia de hablar con un astronauta. Interesante. Y todos los astronautas fueron jóvenes y adolescentes emocionados alguna vez por viajar al espacio, así es que ahí está, no se lo pierdan. 11 Lab va al espacio. Claro, y además va a ser una gran experiencia única, inédita, transmitida en televisión, así que pues hay que estar... ¿Dónde más? En el 11. Por el 11. A las 10 de la mañana, los que quieran ir al planetario, que se levanten tempranito, se preparen su lunch, estén ahí y hagan sus preguntas para ahora. Terminando el noticiero matutino. Mañana nos cuentas. Mañana platicamos. Mañana la historia. Gracias. Gracias, Carlos. Nos vemos mañana. Seguimos con más y nos vamos al mundo.
Vamos con información internacional, y es que mientras las deportaciones de migrantes continúan, las personas que son devueltas a sus países de origen ahora enfrentan una nueva realidad, incluyendo las costumbres. Así es la historia de Alison, que nos presenta mi compañero Ediberto Martínez. Alison tenía 8 años cuando dejó su natal Honduras para buscar una mejor oportunidad en Estados Unidos. Hoy, con 20 años, vuelve a las calles de su infancia con un sentimiento de injusticia. Dice, debido a la política migratoria del presidente Donald Trump. Ella estudiaba enfermería en Carolina del Norte. Un día, agentes de ICE allanaron su casa en Charlotte y la detuvieron junto con su familia. Cuenta que pasó más de 6 meses recluida bajo malas condiciones y maltrato. El maltrato que recibimos en los centros de detenciones ha forzado a muchas personas dejar todo, dejar a sus familias, a sus hijos enfermos, a sus abuelos. No tenía cargos criminales, pero Alison solo tuvo una opción: firmar un formulario de salida voluntaria que le permitió regresar a Honduras en un vuelo comercial. Por medio de una visa puedo regresar porque mi récord está limpio y no tengo, aparte del arriving alien, pues eso ya no existe ya. Y aparte que también no tenía ningún récord criminal en los Estados Unidos. De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración de Honduras, las deportaciones aumentaron un 9.2% en los primeros 5 meses de 2025. Casi 16,000 personas fueron regresadas a ese país. Alison ahora vive con sus abuelos y trata de adaptarse a su nueva vida. Quiero que vean todos los ángulos. 11 Noticias, Ediberto Martínez. Estados Unidos e Israel, y de manera unilateral, intentan imponer un plan para terminar con los ataques en Gaza. Sin embargo, están condicionando a que el grupo Hamás apruebe la propuesta para poner, dicen, fin al genocidio. Si Hamás la acepta, esta propuesta exige la liberación de todos los rehenes restantes de inmediato, pero en ningún caso después de 72 horas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo llamó acuerdo de paz en Medio Oriente, pero el plan en realidad establecería alto el fuego a cambio de que la población palestina renunciara a la posibilidad de la creación de un Estado autónomo y autogestivo. Pero también impondría una nueva administración bajo el mando de un organismo trilateral integrado en este caso por Israel, Qatar y encabezado por Estados Unidos, sin la participación de Hamás. Pero esto es solo una parte de un panorama más amplio, la paz en Oriente Medio, y llamémosla paz eterna en Oriente Medio. Para asegurar el éxito de este esfuerzo, mi plan exige la creación de un nuevo organismo internacional de supervisión, la Junta de la Paz. La llamamos Junta de la Paz. Este acuerdo tuvo lugar en la Casa Blanca, fue conferencia conjunta donde el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu justificó también así el plan de Donald Trump. Nadie sabe realmente qué les depara el futuro a los palestinos, pero el plan que presentamos hoy se centra en poner fin a la guerra de inmediato, recuperar a todos nuestros rehenes, recuperarlo todo. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, quien estuvo en la Casa Blanca por 4ª ocasión en lo que va del año, respaldó este plan del presidente de Estados Unidos, reiterando su postura de manera desafiante. The easy way, or it can be done the hard way. Bueno, pues las palabras del primer ministro, quien reitera que no permitirá la formación de un Estado palestino. Por lo pronto, Hamás recibió de manera oficial este plan. Algunas fracciones palestinas que junto con Hamás están integrando el gobierno de la Franja de Gaza, por supuesto que lo han rechazado. Sin embargo, la postura de Hamás será fundamental, pues sabemos es la organización que más poder político militar tiene en la zona. El gobierno de Rusia también opinó al respecto, afirmó que no han sido considerados para ser parte mediadora, pero que esperarían a escuchar primero la opinión de los palestinos sobre este plan para la paz en la zona, dado a conocer en la Casa Blanca. Y precisamente este plan de 20 puntos también incluye una amnistía para los miembros de la organización Hamás, el compromiso de Israel de no ocupar ni anexionar Gaza.
Si ambas partes aceptan la propuesta, el conflicto terminará de inmediato. Las fuerzas israelíes se retirarán de la línea a la línea acordada para preparar la liberación de rehenes. Y es que tras la liberación de los rehenes, se establece otro punto, que Israel va a liberar a 250 palestinos detenidos deliberadamente en cárceles israelíes y condenados a pena de muerte, además de 1.700 gazatíes detenidos después del 7 de octubre de 2023, incluidos mujeres y también infancias. La ayuda humanitaria estará a cargo de la ONU y sus organismos, la Media Luna Roja y otras instituciones internacionales no asociadas con ninguna de las partes. Ninguna persona será obligada a abandonar Gaza. Este plan incluye otra medida intervencionista de Estados Unidos, que es crear un plan de desarrollo económico para reconstruir Gaza mediante la convocatoria de un panel de expertos. La negociación del plan y la reunión entre Israel y Estados Unidos se realizó, como ya le mencionábamos, sin la representación de la población palestina ni de los países que han fungido como mediadores en los últimos meses. Y sí, hay reacciones tras este anuncio en la Casa Blanca. Francia, Canadá, Italia y España se pronunciaron a favor del plan y al mismo tiempo reiteraron su apoyo para que se reconozca un Estado de Palestina soberano, democrático, viable, que construya su futuro en paz y seguridad con el Estado de Israel. ¿Qué dijo el presidente de Francia, Emmanuel Macron? Esto escribió en sus redes sociales, que el plan, dijo, tiene elementos para allanar el camino para discusiones profundas con todos los socios relevantes y así construir una paz duradera en la región. Hizo énfasis en que debe estar basado este plan en la solución de dos estados. Espera que Israel actúe con determinación y que jamás haga lo propio. Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España, destacó que es hora de que cese la violencia, se produzca la inmediata liberación de todos los rehenes y se permita también el acceso a la ayuda humanitaria para la población civil de Gaza. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, así se refirió a este tema. Instó a todas las partes, lo hizo en redes sociales, a que contribuyan a que alcancen su máximo potencial y que el siguiente paso, dijo, sea crítico, que jamás debe liberar inmediatamente a todos los rehenes. En tanto, la flotilla global Sumut sigue su curso. Más de 500 activistas en 51 barcos con ayuda humanitaria continúan su travesía en el mar Mediterráneo rumbo a Gaza. Esta flotilla se ubica ya a 300 kilómetros del territorio palestino sobre aguas internacionales. Cerca de ellas y ellos navegan buques de la Marina de España, de Italia y de Turquía para garantizar su seguridad. No obstante, Israel advirtió que no permitirá que la flotilla llegue a Gaza. El gobierno de nuestro país pidió garantizar la seguridad, la integridad física y el pleno respeto a los derechos de quienes están a bordo. Las embajadas de nuestro país en Israel, Grecia y Argelia tienen comunicación directa con los 7 mexicanos y mexicanas que forman parte de esta flotilla. Así lo informó la Secretaría de Relaciones Exteriores. En Estados Unidos hay organizaciones civiles que están denunciando desapariciones de personas migrantes que fueron previamente capturadas por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas, quienes, además, así como los vemos cubriendo su rostro, hacían estas redadas. Añadieron que ICE no les da información ninguna sobre estas detenciones, mientras que el fin de semana, lo que ocurrió en Chicago tras el despliegue de soldados de la Guardia Nacional para supuestamente combatir la delincuencia, fueron estas redadas que no paran. Esta medida fue rechazada por el gobernador de Illinois. Esto no nos hace más seguros, al contrario, pone a la gente en peligro. Es un ataque a los vecindarios, a ciudadanos indefensos. Esto no es prevenir delitos como dice Trump, sino amenazar la seguridad pública. Inicia en Palacio Nacional la conferencia matutina, nos enlazamos. Regresamos al estudio de 11 Noticias con un resumen con lo más relevante al momento. Fallece Miguel Ángel García, migrante mexicano, 32 años, luego de varios días hospitalizado. Y esto tras la agresión ocurrida en una de las oficinas del Servicio de Inmigración Aduanas en Dallas, Texas. Ocurrió el pasado 24 de septiembre. El mexicano, recordemos, fue uno de los 3 detenidos heridos junto con el atacante Joshua Han, de 29 años. Precisamente el gobierno de México brinda acompañamiento total a la familia del connacional Miguel Ángel García.
hicieron todos los trámites para que su madre pudiera estar allá. Y se está en contacto con la familia en todos sentidos, tanto apoyo económico, moral, y si quieren presentar una denuncia, darles todo el apoyo. A partir del 1 de octubre se podrán establecer los límites de transferencias electrónicas. Para ello, los bancos habilitarán la opción en sus aplicaciones y desde el 1 de enero ya será obligatorio que las y los usuarios bancarios establezcan el monto de las transferencias en sus operaciones. Establece Donald Trump 3 o 4 días como límite para que Hamás responda a su propuesta de alto el fuego condicionado para Gaza. Pide el desarme de todos sus integrantes y detalla que serán excluidos de futuros roles en el gobierno. Nos vamos, agradecemos como siempre su atención y compañía a este espacio. Hasta mañana, Elvira Angélica Rivera. Nos vamos, Guadalupe, también a quienes nos siguieron a través de Radio IPN y las redes sociales. Que tengan un excelente martes. Buenos días. Buenos días.